Tradicionalmente la concepción de la justicia en Grecia provenía de personajes como Hesíodo, quien en sus poemas Trabajos y Días presenta la justicia como la consideración de la recompensa y el castigo. Zeus recompensa a los buenos, castiga a los malos y humilla al soberbio. Pero a finales del siglo V, en Atenas, pocos estaban inclinados en depositar sus esperanzas en la otra vida. Ya nadie creía en los dioses, y esta concepción de la recompensa y el castigo pierde credibilidad. Es de esta manera que Platón le preocupa el tema de la justicia, porque él se daba cuenta que las personas injustas progresaban y las personas justas se quedaban atrás o eran condenadas a muerte, como su maestro Sócrates. Continuamos con el libro de la República y anteriormente habíamos tocado el primer y el segundo libro. El primero iniciaba con el tema principal que abarca gran parte de esta obra, la justicia. Encontramos a Polemarco, quien considera la justicia de hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. La idea de justicia de este personaje está relacionada con el poeta griego Simónides. Sin embargo, Sócrates examina esta definición y después trata de encontrar las inconsistencias de la definición de justicia de Trasímaco. La justicia no es más que la ventaja del más fuerte. Sócrates trata de anular sus definiciones y dice que es una ventaja ser justo y una desventaja ser injusto. Y en el segundo libro encontrábamos a Glaucón y a Dimanto, quienes deseaban averiguar a profundidad qué es la justicia. También aparecían temas como la existencia de tres tipos de bienes, las características del hombre justo e injusto. Asimismo, Sócrates nos ofrecía los primeros detalles de cómo debe ser un estado ideal. ¿Y cómo debe ser un estado ideal? ¿O cuál es la función de ese estado ideal? Pues primero, según Sócrates, requería criar guardianes, guerreros y filósofos que estén educados en la gimnasia, mitos y música. Y en este tercer libro sigue la discusión sobre la educación de los guardianes para tener un gobierno justo. Uno de los factores importantes que se puede resaltar dentro de la educación es que se deben incluir historias heroicas, omitiendo cualquier pasaje que pueda hacer que los niños teman a la muerte o al más allá. Por ejemplo, al Hades, el lugar de las almas muertas, nunca se la debe presentar como un lugar aterrador. Los mitos sobre el Hades, en lo que se habla del premio y castigo en una vida posterior para los hombres según hayan obrado en este mundo, producen un gran conflicto emocional, sobre todo relacionado con el temor. Y solamente un examen concienzudo de la propia vida, en el que se le encuentra libre de deudas y de transgresiones contra hombres o dioses, produce serenidad y hace posible enfrentar la muerte con esperanza. Por esta razón, nunca se debe presentar o mostrar al Hades como un lugar aterrador, porque el legislador o el educador escoge a qué imágenes e historias van a estar expuestos los jóvenes y los niños a su cargo. Escoge también qué emociones se generan en ellos habitualmente y por ende cuáles serán los rasgos principales de sus disposiciones a la acción. Cuando el legislador insiste en que el niño tenga una imagen serena del Hades, intenta que pueda enfrentarse con valor al peligro, que no huya de la muerte como de un mal, de manera que tal que pueda valorar las bellas acciones más que la vida misma. Y es así que se debe corregir a los poetas o educadores para que los jóvenes guardianes no le tengan miedo a la muerte. Los guerreros o héroes siempre deben ser representados con la justicia y la bondad. La justicia es la que favorece una vida feliz. Ahora, ¿con qué características deben ser representados los héroes ante la educación para tener futuros guerreros? Le están prohibidas las quejas, los lamentos. No temerá perder hijos, hermanos o riquezas, y será quien más estoicamente soporte las desgracias, que es todo lo contrario de los héroes de Homero.
Los héroes de Homero se presentan muchas veces cegados por los celos, la ira, la envidia, y no dejan de culpar a los dioses de su destino. Una de las escenas más vergonzosas de las que habla Homero es la locura de Aquiles. La cólera cegó a Aquiles y esto ocasionó la muerte de muchos aqueos y la del mismo Patroclo. Muchos tuvieron que sufrir para que él reaccionara y cuando lo hizo, lloró mucho. Aquiles prefirió unos momentos de arrogancia a la vida de muchos. Quienes lo amaban y apreciaban sufrieron su carácter y maldijeron que un hombre tan dotado tuviera un temperamento tan horrible. Después de todo, ¿de qué le servía ser el mejor dotado en la guerra si no ponía su talento al servicio de todos? Podemos notar que Sócrates lanza un ataque frontal a la poesía, sobre todo acusa a Hesíodo y a Homero, poetas que según Platón contaban historias inapropiadas sobre los dioses y héroes que cometían acciones impías. Y estas historias influían en los ciudadanos de Atenas para que actúen mal. Otra de las características de cómo deben ser representados los héroes ante la educación para tener futuros guerreros es que no se les debe permitir la risa ni la mentira. La mentira está restringida a médicos y gobernantes, que pueden usarla para beneficio del paciente o del conjunto del Estado respectivamente. En las manos equivocadas, la mentira puede arruinar el orden social. Los mitos deben también predicar entre la juventud la moderación respecto a las comidas, las bebidas y el sexo. Por ejemplo, no está bien que Homero cuente que Zeus, al ver a Hera, se excitó de tal modo que ni siquiera quiso llegar a su alcoba, sino que prefirió acostarse con ella sobre el piso. Tampoco debe mostrarse a los héroes sobornables y con apego a las riquezas, ni tampoco los dioses pueden cometer delitos, como esos secuestros o violaciones que tan aficionado era Zeus. Después, Platón distingue tres géneros literarios según el criterio de imitación. La primera es la tragedia y la comedia, donde se imitan las palabras y los gestos de los personajes. La segunda es los ditirambos, que excluyen cualquier tipo de imitación porque el poeta narra en tercera persona. Y la tercera es la épica, que a veces ocurre en tercera persona y a veces procede por imitación usando diálogos. A Sócrates no le gustan demasiado las artes imitativas, pues entiende que en el Estado cada cual ha de desempeñar su función y no intentar imitar a ningún otro. Puede por tanto plantearse la eliminación de la tragedia y la comedia. Sin embargo, no prosigue por ese camino, sino que admite que en el Estado se den este tipo de artes. Se obligará a los guardianes, ya desde niños, a imitar los personajes que les son apropiados, personajes que son valientes, moderados, piadosos, libres. De ningún modo se imitarán a mujeres, ancianas, esclavos, cobardes, locos ni malvados. Sócrates prefiere que la poesía sea lo menos imitativa posible. Después, Platón distingue tres géneros literarios según el criterio de imitación. La primera es la tragedia y la comedia, donde se imitan las palabras y los gestos de los personajes. La segunda es los ditirambos, que excluyen cualquier tipo de imitación porque el poeta narra en tercera persona. Y la tercera es la épica, que a veces ocurre en tercera persona y a veces procede por imitación usando diálogos. A Sócrates no le gustan demasiado las artes imitativas, pues entiende que en el Estado cada cual ha de desempeñar su función y no intentar imitar a ningún otro. Puede por tanto plantearse la eliminación de la tragedia y la comedia. Sin embargo, no prosigue por ese camino, sino que admite que en el Estado se den este tipo de artes. Se obligará a los guardianes, ya desde niños, a imitar los personajes que les son apropiados, personajes que son valientes, moderados, piadosos, libres. De ningún modo se imitarán a mujeres, ancianas, esclavos, cobardes, locos ni malvados. Sócrates prefiere que la poesía sea lo menos imitativa posible. En cuanto a la gimnasia y la música se debe regular las armonías y los ritmos. Deben eliminarse las armonías que acompañan a los lamentos, las borracheras, la pereza y prohibirse la flauta.
Solo están autorizadas la lira y la cítara. La gimnasia, junto a la música, es el otro modo fundamental para educar a los guardianes, pero siempre teniendo claro que un cuerpo perfecto puede poseer un alma corrupta, pero un alma bella hará con su cuerpo lo mejor posible. Así, por tanto, los guardianes deberán abstenerse de embriagarse. En lo referente al entrenamiento, no deben imitar a los atletas profesionales, dieta estricta y siempre durmiendo. Deberá buscarse más bien una salud resistente y una gran capacidad de adaptación, características muy útiles para la guerra. Nada de dulce, ni concubinas corintias, ni comida de varios platos, ni recetas elaboradas. Solamente carne asada. La simplicidad en la música genera moderación en el alma y la simplicidad en la gimnasia confiere la salud al cuerpo. Combinando la gimnasia y la música, se imprimirá la valentía y moderación en el alma de los jóvenes. Si solo se usara la gimnasia, se volverían crueles y violentos, y si solo se aplicaría la música, se volverían sensibles, afeminados y cobardes. Luego Sócrates pasa ahora a determinar quién debe gobernar, y su respuesta es clara: los mejores guardianes, aquellos capaces de poner siempre al Estado por encima de sus necesidades y deseos. Para identificarlos se los someterá a pruebas y engaños desde niños, de modo que sean tentados a olvidar que lo primero es el grupo y luego el individuo. Debajo de los gobernantes estarán los guardianes y por último los artesanos y labradores. Para justificar este orden social, Platón se apoya en el mito de las clases. Según este es el dios que hizo 3 clases de hombres, poniendo oro en los gobernantes, plata en los guardianes y hierro y bronce en los trabajadores. Es fundamental para el orden del Estado que los individuos se emparejen solo con otros de su misma clase. Si alguno demostrara no estar a la altura de la clase social en que ha nacido, debe ser rebajado, y también lo contrario. Si algún hijo de labradores demuestra las actitudes necesarias para ser guardián, de ser ascendido. Es necesario evitar que los guardianes se comporten con su rebaño como lobos en lugar de perros pastores, para que se preocupen del bien general y no del suyo propio. Platón les prohíbe los bienes privados y les obliga a las comidas en común. Esto es todo en lo que tiene que ver con el libro tercero de la República. Muchas gracias y que tengan un buen día.